eh, eh, se ve que cada vez son menos, o sea, se ve que no están muy interesantes las clases. O han quedado menos del parcial, capaz, una de dos. Eh, sí, también es complicado porque tengo entendido que la recuperación es el sábado y entonces yo no estaría presente en una clase si no supiese que voy a aprobar hasta que no apruebe el sábado. Entonces Pero bueno, lo mismo esta clase quedará grabada para que entren después por el canal. Eh, el tema de hoy es Locke, John Locke. eh, la bibliografía seguimos con Rodríguez Paniagua. No es tan difícil el tema. Siempre cuando se lo ve a Locke, se lo compara a Hobbes, porque no eran contemporáneos, pero eran muy cerca cada uno de otro. Ya empezamos con las teorías contractualistas. Ya en la época que nace Locke, que es 1632, tenemos una Inglaterra que estaba convulsionada. Siempre la historia se trata de quién detenta el poder, quién lo maneja, quién lo hace cargo, lo lleva. Siempre las peleas es quién quiere más poder. En este caso, ya en esta época del siglo XVII, el poder se lo peleaba el monarca con el parlamento, cada uno tenía sus partidarios, y, pero acá ya empieza una ruptura, ya la sociedad ya no quería este monarca despótico, que hacía lo que quería, que, que no quería tener límites. Si se fijan, el sueño de todo gobernante es no tener límites. Eh, Sería lo mejor que le puede pasar a alguien es que nadie lo controle, hacer lo que uno quiere, eh, y que nadie lo cuestione, sobre todo. Así que tenemos estas peleas, que Inglaterra estaba convulsionada, eh, el rey quería más poder del que merecía, el parlamento también quería tener, el parlamento era una especie de poder legislativo que estaba en Inglaterra. Y la verdad no viene al caso contar toda la situación histórica, pero hubo grandes peleas en Inglaterra. Después Oliver Cromwell detenta el poder 10 años, en 1650 al 60. Y cuando muere Cromwell, que era el que había instaurado el poder, se empieza a armar otra lucha, pero en definitiva, eh, entramos en lo que son las teorías contractualistas, en las cuales lo fundamental es que hay un pacto, o se dice que hay un pacto entre los gobernados y el gobernante. En las monarquías, el derecho se entiende que viene de Dios al gobernante, y el gobernante era el representante de Dios en la tierra, entonces por eso venía su poder. Escribe varias obras, John Locke, ensayos sobre el entendimiento humano, la tolerancia, cartas sobre la tolerancia. Pero los dos ensayos más importantes son sobre el gobierno civil. Y de estos dos, el que es más importante es el segundo ensayo. El primer ensayo es una contestación a Fillmore, porque Fillmore decía que el poder lo detentaban los monarcas como representantes de Dios en la tierra, y Locke le contestaba que no se podía saber quién eran los representantes de Dios en la tierra, porque
Si bien todos porque todos descendemos de Adán, entonces no podríamos saber quién de todos era el que debe tener el poder. A la vez no se podía explicar cómo hay diversas monarquías en todo el mundo. Entonces, ¿cuál de todas las monarquías debía prevalecer sobre la otra? Pero en definitiva es eso, o sea, es una contestación, ese primer ensayo, a el derecho divino de los reyes. Y él le contesta que no se puede saber quién era el real representante de Dios en la tierra. El segundo ensayo, que es el importante, sobre el gobierno civil, ya es la clásica pregunta de ¿a quién se debe obedecer? O cómo debe ejercerse el poder. John Locke es un representante del empirismo, o sea, él está en contra de lo que diría Descartes de las ideas innatas. Para Descartes él decía que uno ya tiene las ideas en la cabeza y van surgiendo de a poco. En cambio, para John Locke, él dice que no, que uno es consecuencia del empirismo, de la experiencia, de lo que uno va aprendiendo durante toda la vida. Él decía que uno es una hoja en blanco y a poco se va escribiendo esa hoja en blanco y va viendo lo que es, lo que es el conocimiento y cómo vamos aprendiendo. Lo tenemos a Hobbes, que Hobbes nació con miedo, dice la leyenda, que cuando Hobbes nace estaba su madre en la playa y venía la Armada Invencible Española, entonces como que nació prematuro y tenía miedo. Él quería que el Estado le solucione todo, él quería que el Estado sea omnipresente, tenga todo el poder, que se nos defienda. En cambio, Locke es distinto, Locke es empirista, Locke es práctico, Locke quiere que el Estado solamente haga lo necesario. Y para Locke, él habla de los bienes. Cuando habla de los bienes, él dice que el Estado está para preservar mis bienes. ¿Y qué significa mis bienes? No es solamente lo económico, sino mis bienes deben entenderse por vida, libertad y propiedad. Eso es el sentido que le da Locke a los bienes. Esos tres términos. El Estado lo que tiene que hacer es preservar, cuidar mi vida, mi libertad, mi propiedad. Para nada más quiero Estado. Hoy en día, la verdad que tenemos esta pandemia que nos azota y tenemos que el Estado, le pedimos todo al Estado. Uno quiere que haya demasiado Estado. Y para Locke no, el Estado es solamente hacer lo que yo quiero, esto, preservame esto pequeño para lo que fuiste creado, y para todo lo demás nos encargamos nosotros. En contraposición, Hobbes decía que el hombre vivía en un estado de naturaleza. Para Hobbes era un estado de naturaleza hostil, era una guerra de todos contra todos. Entonces, por eso había que salir de ese estado. A diferencia de Hobbes, Locke dice que no, que ese es un estado de concordia, de paz, que no necesariamente hay que salir de él. O sea, la forma para salir de ese estado de naturaleza es salir mejorado. Si no me quedo en este estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza, el hombre tenía todo lo necesario para subsistir y para vivir. En ese estado de naturaleza está lo que se denomina la apropiación, o sea, todos los bienes eran comunes, y se entiende que yo podría apropiarme de esos bienes en la medida que yo pueda obtener lo necesario. O sea, en ese primigenio estado, nadie podría discutir que si yo voy al río, agarro una fuente con agua, lo lleno, esa fuente con agua era mía. Si yo voy a un árbol, saco los frutos que yo me puedo tomar con la mano, 6, 7 manzanas, son mías.
No todo el árbol, pero eso que yo tomo era mío. Era una apropiación en la cual todos coincidían de que era mío. Y en ese estado de tranquilidad se regía por lo que se denomina la ley natural. Para Locke, le voy a leer un parrafito que dice: Locke consideraba que la ley natural está encripta en el corazón de los hombres y obliga a todos antes que a cualquier ley positiva, aunque existen hombres que no quieren seguir. Consiste en ciertas reglas de la naturaleza que gobiernan la conducta humana y que pueden ser descubiertas con el uso de la razón. Todos los individuos tienen una racionalidad implantada por el mismo Dios, por la cual pueden discernir entre el bien y el mal, cuyo primer y más fuerte deseo es el de la autopreservación y el de preservar la humanidad de dañar al otro. Y ahí concluye: pues la vida, la libertad y los bienes son propiedad de toda persona, en tanto son derechos irrenunciables. Lo que es el padre del liberalismo, el padre de Estados Unidos, toma muy en cuenta a John Locke. Fíjense que Estados Unidos son democracias liberales en la cual el Estado deja a los particulares que actúen en sus actos. Acá tenemos un Estado en el cual nos garantiza la salud, la seguridad, nos da vacunas, nos da todo. Y allá no, allá es como que donde el individuo no puede entrar, recién es como que se lo deja al Estado que actúe. Son concepciones distintas. Yo creo que no quiero que el Estado esté en todos los ámbitos de la vida. Hoy por hoy el Estado argentino se dedica a regular el precio del azúcar, del gas, de la luz, de absolutamente todo. Y en la medida que haya mayor Estado, menos libertades tenemos nosotros. A menor Estado va a haber más participación de los individuos. Entonces él decía que esta ley natural, la definición que le acabo de leer, es la por la cual se regía el estado de naturaleza. En este estado de naturaleza todos los hombres eran iguales, todos los hombres eran libres. Locke era católico, entonces creía en eso, en la igualdad de los hombres y en la libertad. Y lo más fundamental era que nadie podía dañar a otro, ni en su vida, ni en su salud, ni en su libertad, ni en sus posesiones. Y la mayor característica también es que cada hombre era juez y ejecutor de sus actos. O sea, en la medida que alguien hacía algo en contra mía, yo tenía la posibilidad de reprender y actuar en consecuencia. Yo ponía en ejecución eso y podía, por ejemplo, si a mí me robaban, yo iba y podía capturar al ladrón y aplicar una sentencia en contra de él. Yo era el mismo juez que actuaba. ¿Qué sería la contra de todo esto? Que hay veces que, al ser mi propio juez, va a suceder que no va a ganar el que sea más justo, sino va a ganar el más fuerte. Entonces, va a estar la posibilidad de que yo, si bien tenga razón, la otra persona sea mucho más grande o tenga mucha más fuerza y no termine yo de imponer la justicia, sino va a ganar el otro necesariamente. En este estado de naturaleza está la propiedad privada, que es anterior a la sociedad civil. Por eso, para Locke, el Estado no se puede meter con la propiedad privada porque es anterior a la conformación de la sociedad. A partir de la invención del dinero, ya las personas pueden apropiar de más bienes de los que le hace falta. Entonces, ya
el trabajo que yo hacía para tener el agua del río que tomaba, o las 6, 7 manzanas, empieza a surgir que había gente que acumulaba más de lo que necesitaba, empezaba a hacer negocios, y ahí ya empiezan ya los conflictos con la aparición del dinero. Porque había gente que ya no quería trabajar, había gente que quería directamente apropiarse de los otros, lo que llaman los irracionales, y empieza lo que se llama un estado de guerra, y a partir del cual ya empieza a ser necesario salir. Entonces, recapitulando, para Hobbes había que salir a toda costa del estado de naturaleza porque era una guerra del hombre en contra de todos. En cambio, para Locke no. La idea era salir mejorados solamente para que cuando aparecen estados irracionales, yo ya empiezo a delegar en otras personas, en este caso un magistrado, para que detente el uso de la fuerza y me pueda dar la justicia que estoy reclamando. Este autor no va a tener demasiados problemas, o sea, si ustedes ven en el libro de Rodríguez Paniagua, son 4 páginas, 4 hojas nada más, o sea, es lo que interesa a la cátedra, y la mayores característica de Hobbes, de Locke, perdón, es que cuando se conforma la sociedad, se hace a través de un pacto. Un pacto, obviamente no un pacto escrito, no es que todos nos ponemos de acuerdo y lo asentamos como un contrato, pero sino él dice que hay un asentimiento, hay un asentimiento general, que estamos todos de acuerdo de conformar esta sociedad y en delegar en una persona que nos gobierna. Pero repito, al solo y único efecto de que preserve mi propiedad, que es la salud, la libertad, la vida y la propiedad. Ese es el fin por el cual Locke establece y crea lo que es la sociedad política y civil como la entendemos en nuestros días. Él decía que para conformar esta sociedad necesitamos este asentimiento general. Él dice que no es necesario darlo todo el tiempo, este asentimiento, sino hacía falta que no hagamos actos en contrario. ¿Qué sería un acto en contrario de este pacto? Es no irme, supongamos, a vivir a otro lado. Fíjense ustedes que si hoy nos fijamos en Venezuela o en Cuba, son lugares en los cuales la gente, los ciudadanos quieren salir de ahí. Si ustedes iban antes de la pandemia a Buenos Aires, más hoy por hoy, si ve por las calles y viste el otro día en el semáforo, varios ciudadanos venezolanos diciendo no tenemos de qué comer, pero son gente que no están de acuerdo con ese gobierno y han decidido irse. Bueno, eso es una manifestación clara de no estar de acuerdo con el pacto e irse. En Cuba también, o sea, Cuba, ellos ven tan cerca de Estados Unidos que pueden, no le voy a decir que se ve la costa, pero se iban en una balsa, se iban en lo que sea, para escaparse del régimen y no renovar el pacto constantemente. Estados Unidos ya con Trump decidió sacar el régimen del suelo seco, en el sentido que tenían estipulado para Cuba, que si Estados Unidos lo encontraba a los cubanos en el mar, los deportaba y los devolvía a Cuba. Ahora, si estos cubanos llegaban a pisar el suelo estadounidense, inmediatamente podían quedarse a vivir. Entonces, esa manifestación de los cubanos era claro que era una manifestación y estaban en contra de ese pacto. Estoy dando ejemplos nada más de cuando el pueblo hace casos o cosas para no estar a favor de ese pacto.
Y a través de ese pacto, los hombres delegan a una tercera persona, a un gobernante, para que nos dé la protección, nos dé la seguridad, nos dé también la justicia, que es lo que tanto ha aclamado. Por eso Locke dice que ese pacto tiene que ser renovado. Entonces, como les dije, renovado es no hacer nada en contra de ese pacto, como por ejemplo irse al extranjero. Como consecuencia de este pacto, se forma lo que es la comunidad, y para Hobbes, para Locke, perdón, deviene en la conformación de lo que sería el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. Para Locke, el poder legislativo era el más importante de todo, porque era el poder del pueblo, de la asamblea. Era el poder en el cual era supremo. ¿Por qué? Porque era el poder de todos nosotros, de todo el pueblo. A partir de ese poder, que era el más importante, era aquel que estaba en manos de la comunidad, y era el supremo. Era aquel que dictaba las disposiciones generales. Pero como este poder legislativo no está todo el tiempo reunido, tiene que haber también un poder ejecutivo, que es aquel en el cual cumple los mandatos, en el cual dicta las leyes la comunidad a través del poder legislativo. Todavía no estaba tan clara la división de poderes como la tenemos ahora, que la dividimos en legislativo, ejecutivo y judicial, sino en aquella época de Locke, él decía que el poder judicial estaba dentro del poder ejecutivo. Y el tercer poder, o el que él establece, era lo que se denomina el poder federativo. Este poder federativo era un resabio que debía quedar en manos del rey todavía. Era un poder que debía ser discrecional, y lo podríamos sintetizar a lo que sería hoy un ministro de Relaciones Exteriores, o ese poder federativo era el que se encargaba de las relaciones con los otros estados. Entonces, era el poder que se encargaba de todo lo que era hacer una guerra o hacer un tratado con las naciones extranjeras, todo aquel que representa al país con otros poderes. El poder legislativo es un poder también que no era arbitrario, debía ser supremo, estaba limitado. También Locke dispone que la propiedad no podía ser tocada porque era anterior al pacto de sujeción. Y como era el poder, la propiedad privada anterior a la sociedad, no podría ser tocada ni limitada sin ninguna ley ni por el gobernante. Entonces, ¿cuál sería el fin de la sociedad? La conservación y la protección de los bienes. Reitero: vida, salud, libertad y propiedad. Él creía en la separación de los poderes. ¿Por qué? Al igual que Montesquieu, al igual que Platón, al igual que todos los grandes pensadores, y esta va a ser una frase que la van a escuchar como estudiantes de abogacía, en el sentido que todo hombre
que tiene un poder quiere abusar de él. Entonces, para eso está la limitación y la división en poderes. Para que un poder haga de freno y contrapesos del otro y lo controle. Porque siempre está la tentación de abusar del poder. Si hoy nos vamos a este país, siempre está en discusión qué poder, al margen de que vivamos en un país que es bastante complicado, pero siempre se pone en tela de juicio o al poder judicial o al poder legislativo, pues todos quieren que nadie los controle. Y el secreto de toda democracia, de toda sociedad, es que exista frenos y contrapesos, que exista la posibilidad de control. ¿Y cómo sería para Locke la forma también de controlar a este poder? Y él establece como una prerrogativa del pueblo que es la posibilidad de revocar el poder. Eso en Hobbes no existe porque esa es una clara diferencia que existe con Hobbes. Hobbes, al nacer con miedo, él quería que el gobernante maneje todo, tenga todo el poder. Para él, lo peor que podría pasar es que el gobernante no tenga poder, que el pueblo se alce con el poder. En cambio, para Locke, no. Él dispone que la sociedad tiene este poder de revocación del poder al gobernante. Esta es un clásico ejemplo de lo que es Locke. Tiene que haber una renovación del poder a través del asentimiento general o, por ejemplo, no yéndose al extranjero, o a la vez está la posibilidad de una revocación del poder. Los detractores dicen que la anarquía que podría conllevar esto, que sería la revocación del poder, sería un caos, porque el pueblo todo el tiempo podría intentar alzarse en contra de los gobernantes, pero Locke le contesta que el pueblo es medianamente sabio, medianamente pacífico, y que no se está alzando todos los días en contra del poder constituido, sino dice, son raras las excepciones a través del cual el pueblo ejerce este poder de revocación y toma para sí de vuelta el gobierno. Fíjense que acá en Argentina, en los últimos 40, 50 años, 40 años por lo menos, cuando el pueblo ha decidido tomar las cartas en el asunto. Que yo me acuerde, en democracia, en el año 2001, cuando estaba de la Rúa, ahí es cuando el pueblo se alzó en contra del gobierno, había los famosos cacerolazos, pero fíjense que le han metido la mano en el bolsillo en ese momento. Entonces, después, salvo una que otra expresión, ahora, hoy por hoy, con el tema de las vacunas, con el tema de las restricciones, hay un cierto llamado popular a resistir, pero tampoco es que está inundado de gente en las calles, ¿no? O sea, hay unas cuantas personas disconformes, o bastantes personas disconformes, pero no salen o no salimos a la calle a la defensa y a revocar el mandato de los gobernantes. Entonces él decía eso, que el pueblo no sale todo el tiempo. El pueblo es pacífico, el pueblo tolera a los gobernantes. Entonces ese poder, si es utilizado, va a ser porque
no es que el pueblo se alza en contra del poder, sino el pueblo lo que hace es recupera el poder que le ha dado al gobernante. John Locke también habla sobre la tolerancia. Él decía que la iglesia, a diferencia de Hobbes, Hobbes establecía que la iglesia debía estar por debajo del soberano y del Estado. En cambio, para Locke hay una tolerancia. La iglesia se tiene que dedicar a los asuntos espirituales. Tampoco decía cuál era la religión válida, sino él también establecía que podría haber varias religiones válidas y que el Estado debía asegurar a todo en todo caso, pero no estaba en un pie de superioridad como establecía Hobbes con respecto a la religión. La religión se debe dedicar a sus asuntos, que son los espirituales, son los de Dios o los de otros dioses, otras religiones, y que el Estado se encargue de los hombres y del buen vivir. Lo más importante entonces de todo esto es que él decía que había dos pactos: un primer pacto de sujeción de la sociedad civil y un segundo pacto en el cual las personas le entregan su confianza al gobernante y a través de este poder de revocar esta facultad que tenía el pueblo, le podía retirar su confianza y que vuelva al pueblo. Le insisto, acá les leo un parrafito que dice: al pensador político, a Locke, se lo aprecia como el padre del liberalismo por sostener que todo gobierno surge de un pacto o contrato revocable entre individuos con el propósito de proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, teniendo los signatarios el derecho a retirar su confianza al gobernante y rebelarse cuando éste no cumple con su función. Entonces, eso que acabo de leer es la síntesis de John Locke. Él quería una especie de mini estado, mini sociedad, que solamente me ayude a preservar mis bienes y que no esté presente en todo lado, en todo asunto, sino yo solamente lo quiero para que vos me cuides a mi vida, a mi salud, mi libertad y mis posesiones. Con esto, como les digo, no tiene mayor complejidad John Locke. Fíjense que es una lectura que le va a resultar fácil, que no van a tener problemas cuando le hagamos las preguntas a los parciales. Seguramente van a tener alguna caracterización en contra de Hobbes, pero como le digo, un estado de guerra, el estado de naturaleza es un estado de guerra, para el otro un estado de naturaleza en paz y armonía. Para Hobbes era un contrato, para Locke dos contratos. Para Hobbes la iglesia estaba en un grado inferior al Estado. Para Locke no se metía con la iglesia, sino estaba en un pie de igualdad, cada uno con sus asuntos. Y también para Locke estaba este poder del pueblo, tanto en la renovación del poder a través del asentimiento general y su no ida al extranjero, y su poder de revocación del pacto, de cuando los gobernantes no cumplían su cometido,
podía el poder volver al pueblo. No es que le quitaba, sino volvía al pueblo. Así que con esto concluimos esta clase teórica. La verdad que ahí tienen subido en el campus también el Power. El Power habla, esta vez no lo hice hablado, considerado que era muy general. La verdad que si puedo voy a intentar hacer un Power más acotado, capaz que de 8 o 10 minutos, a ver si les puedo subir. Pero lo que es el padre del liberalismo, no van a tener, creo yo, ningún problema con este autor. Así que ahora a partir de Agustín le abrimos, si quieren, las preguntas.